¿Usted cree que usted podrá gritar más que lo que gritaba aquella gente cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén? Sí. A ver. Uno, dos, tres. Yo creo que sí, yo creo que por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Sabes? Estamos hoy en el Domingo de Ramos. Cuando a veces me dice Domingo de Ramos, digo, no, en Canarias se dice Domingo de Palmas. Lo tenemos en La Palma, porque tenemos Gran Canaria, pero Domingo de Palmas, que comienza la Semana de la Pasión, que todo es conocido, ¿cierto? Y si usted se da cuenta, usted quizás no sea, yo se lo comento, hay muchas enseñanzas de Jesús que se recogen en los 4 evangelios, una inmensa mayoría, que están centradas en esa semana, en esa última semana que pasó Jesús en la tierra antes de ser crucificado. Veo, por ejemplo, coincidiría con el día de ayer, sábado, cuando Jesús llega a Betania y se queda en casa de Lázaro, en casa de Marta, en casa de María, y vemos que las multitudes le siguen. Tal día como hoy, precisamente celebramos esa entrada, decía la pastora, la entrada triunfal a Jerusalén. Ahí estaba, que recogen los 4 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Tal día como mañana, sería el lunes, cuando Jesús habla a la higuera y digamos que la higuera se vuelve estéril o maldice la higuera. Y él también mañana se estaría celebrando cuando Jesús entra al templo y parece que se volvió loco. ¿Recuerda cuando parece que se vuelve loco? Que tira la mesa de los campistas, le da patadas a las monedas que habían por allí, suelta las palomas, se hace como unos látigos y empieza a echar a la gente del templo. Dice, mi casa es casa de oración. Y ustedes la han vuelto tremendo. Todo eso pasó esta semana que llamamos la Semana de la Pasión. Tal día como el martes es cuando los discípulos salen y ven que la higuera se había secado hasta sus raíces, que usted intente secar una higuera y va a ver que por mucho líquido que le eche, al día siguiente no va a estar seca. Sin embargo, llegaron los discípulos y dijeron, mira, la higuera que agarraste ayer se ha secado. Y es cuando Jesús llega al templo también, tal día como el martes próximo sería, cuando hay esa controversia, cuando él empieza a hablar públicamente de los fariseos, de los escribas, y él comienza a dar las parábolas de la oveja perdida, las parábolas de la viña, entonces todas esas parábolas que van enfocadas en toda la sociedad que se está viviendo, es cuando le llegan a Jesús para intentar tentarlo, para poder acusarlo, y le presentan los impuestos, dice hay que pagar a César o no hay que pagar a César, intentando que dijera una cosa a la otra para poder denunciarlo delante de los romanos y decía que no pagaran el impuesto, o delante de los judíos y decía que había que pagarlo. Dice, diga lo que diga, lo vamos a pillar por ahí. ¿Y él qué fue lo que dijo? Enséñame la moneda y dígale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todo eso pasó esta semana, llamamos Semana de la Pasión. También tal día como el martes es lo que cuando Jesús llega y se pone a hablar desde el Monte de los Olivos, hablando del discurso de los olivos, cuando le preguntan acerca del templo y él comienza a hablar de las profecías, de que no quedará piedra sobre piedra, y comienza a hablar de los últimos tiempos, de los tiempos finales. El miércoles la Biblia no hace ninguna mención de qué ocurrió el miércoles. Por lo que yo soy de la idea, creo que es así como sucedió, que esa Semana Santa, habían 2 días de reposo. O sea, sería el sábado de reposo, y ese año coincidió, como que puede coincidir con nosotros cuando celebramos el 25 de diciembre, para que usted lo entienda. El 25 de diciembre nosotros celebramos el festivo, sea un jueves, sea un viernes, sea un sábado, sea un domingo. Pues para que usted lo entienda, imagínate que el 25 de diciembre cae un sábado y es festivo para nosotros, y el domingo también es festivo, el día que guardamos, ¿verdad? El día la gente no trabaja. Pues algo así pasó aquel tiempo, por eso, aunque unos dicen que la tradición dice que fue el jueves la última cena, hay los que pensamos que fue precisamente el miércoles para que él estuviera esos 3 días que dice que estaba en la tumba. Entonces, por eso no se menciona nada del miércoles. Entiendo yo que es así. La tradición dice que fue el jueves, cuando él es la última cena, cuando fue traicionado, cuando es arrestado, el mismo jueves de madrugada, amanecer del viernes, es cuando es llevado al juicio ante Anás y Caifás. El viernes bien temprano en la mañana, justo al amanecer, lo llevan al Sanedrín, luego lo llevan ante Pilato, luego lo llevan a Herodes, luego lo vuelven a llevar a Pilato, que estaba todo cerca en Jerusalén, y es cuando es crucificado a partir del mediodía y cuando es sepultado antes de que se ponga el sol. Y por eso está el sábado, yo entiendo también que fue el viernes, y le llevamos todo un día para atrás, está el viernes y el sábado en la tumba, y el domingo próximo celebramos, ¿qué cosa celebramos el domingo próximo? ¿Qué celebramos? Entonces todo esto está ahí recogido en muchos capítulos de la palabra de Dios.
Prácticamente a partir del capítulo 14 de Juan está hablando de estos últimos días y los últimos textos de Mateo, de Marco. Pero yo quisiera centrarme precisamente en lo que llamamos la entrada triunfal. Mateo 21, versos del 1 al 11. Eso es un triunfo. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedla. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor nos necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos un manto, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, ¡Hosana! ¿Qué gritaban? ¡Hosana! ¿Qué gritaban? ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Qué tremendo el relato que hacen los evangelistas de este momento, de este acontecimiento histórico y este acontecimiento espiritual. Vemos a Jesús, que todo comienza Jesús enviando a 2 discípulos, que los envía a una aldea cercana, a los pies del monte. Él podía, Jesús, yo siempre digo, ¿por qué Jesús hace las cosas de esa manera? Yo me pregunto, a ver, Jesús, tú no podías hacer que aquellas 2 burritas, que los dueños de las burras, no voy a llamar las burras, porque eran burras, en otras palabras, vinieran y se estuvieran esperando a Jesús y se las dieran, ¿lo podía hacer él o no lo podía hacer? Sí. Entonces, ¿para qué Jesús nos complica las cosas? Si yo sé que voy a tener sed y que necesito agua, yo tengo el agua aquí preparada ya, lo tengo medio vacío, pero todavía me queda. ¿Para qué voy a decir yo después? Me pueden llenar el agua, ¿dónde está el agua? Busquen el agua por ahí. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Si ya Jesús sabía que le hacía faltando burras, ¿por qué no, como mismo se lo dijo a los discípulos, no hizo que aquellas personas, los dueños de las burras, lo estuvieran esperando ahí donde él estaba con esa burra? ¿Sabe por qué? Pregúntenme por qué. ¿Por qué será? Piense usted, ¿por qué sería? Mire, porque Jesús cuenta con usted. Mira que está a tu lado, Jesús cuenta contigo. Jesús cuenta contigo, y Jesús cuenta contigo, díselo de detrás también, y Jesús cuenta contigo, y Jesús cuenta contigo, y Jesús cuenta contigo, y Jesús cuenta contigo. Jesús cuenta con todos nosotros. Claro que Jesús puede hacer las cosas de otra manera, pero Él decidió contar con nosotros. Por eso Él le dice a los discípulos, vayan y hagan esto, y Él les da instrucciones a cada discípulo. En otras palabras, Él les envía a ellos como nos envía a nosotros. Y nos envía con palabras, nos envía con instrucciones y nos envía con la autoridad y la unción necesaria para que lo que Él nos manda hacer pueda ser hecho. Por eso esas instrucciones seguían como decían. Dice, y cuando lleguen y vayan a desatar las burras, si alguien, por casualidad, me lo estoy inventando yo, si alguien les pregunta, ¿qué están sucediendo con las burras? Ladrones. Usted dice, no, es para el Señor que la necesita. Instrucciones precisas, claves. ¿Cómo no sabía Jesús que alguien iba a salir del camino y le iba a decir, ¿qué hacen con esas burras? Se las están llevando. Él ya lo sabía. ¿Qué sucede? ¿Usted se imagina que esos discípulos a veces hacen lo que podemos hacer nosotros? Dios nos envía, Dios nos enseña a compartir la palabra, Dios nos enseña a hacer luz, pero nosotros estamos a veces asustados, no queremos, no decimos, no hablamos, no, a ver, si Dios hace la obra, si Dios hace esto, si Dios hace lo otro. No, si Él te envía, tú vete. Que cuando salen problemas en el camino, que cuando cosas suceden, Dios ya ha previsto y ha provisto para que las cosas se den conforme a su propósito y voluntad.
Eso tienes que tú entenderlo, pero tienes que caminar conforme al mensaje, a las instrucciones que el Señor te va dando. Y te digo, no va a ser la vida fácil, no son las cosas fáciles, pero cuando tú crees y cuando tú sigues fe, tú vas a ver que aun cuando hay momentos difíciles, donde hay obstáculos, los obstáculos se van a abrir. Y esto le dijeron, no, tranquilo, es que el Señor la necesita. Y dice, ay, pues llévensela. Porque el Señor ha provisto el plan para que tu vida y mi vida funcionen. Entonces, no te sientas a esperar a que las cosas sucedan si Él no te ha dicho que esperes, porque hay momentos donde el Señor te dice, espera sentado. Si Dios te dice, espera sentado, ¿qué tienes que hacer? No te levantes a hacer cosas por tu cuenta, porque a veces hacemos eso. A veces somos tan impacientes que queremos hacer las cosas nosotros y hay momentos donde dicen, no, espera, que ahora las voy a hacer yo. Por eso, simplemente seguir las instrucciones, porque Él cuenta con nosotros y tenemos que tener, como Jesús, que veo que daba esos pasos, Jesús avanzaba en las cosas de la vida diaria, en las cosas comunes. Él no hizo todo un paripé para conseguir esas 2 burras. Él dijo, no, vayan allí, se van a encontrar esto, va a suceder aquello y tráiganmelo. Entonces, solo tenemos que prestar atención a lo que dice la palabra de Dios y a las instrucciones que nos da de manera personal el Espíritu Santo. Les decía a mi esposa, ¿verdad? Que estábamos hablando este fin de semana con una pareja y nos decía todas estas cosas. Decía, no, y estaba hablando y a veces, claro, cuando tú hablas con las personas, dicen, no, yo aconsejo aquí, yo hablo con esto. La gente se cree que estás hablando desde la psicología. Y en parte a veces hablamos desde la psicología. Pero, hombre, si fuera solo psicólogo, no podría entender cuando el Espíritu Santo viene y te revela, te da una palabra a esa persona que solo conoce ella y que la va a ayudar a sacarla de ahí o a entender que necesita ayuda en esa área. Es el Espíritu Santo el que intercede, no es la psicología en ese caso el que está trabajando el corazón y el Espíritu, es el Espíritu Santo, y es a veces que las personas no entienden porque necesitan entender la revelación del Espíritu Santo y el Dios vivo que vive en nosotros. Entonces, Él nos instruye y tenemos que escuchar la voz del Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Pues preparando nuestras vidas para escucharlo, dedicándole tiempo a Dios, escuchando a Dios, teniendo ese tiempo de intimidad con Él. Es decir, voy a apartar un tiempo para el Señor, para leer tu palabra, para escuchar lo que tienes que decirme, para poder hablarte de mis emociones, de mis sensaciones, de lo que yo percibo, de mis problemas, de mis éxitos, de mis fracasos, de mis deseos, aún de mis angustias, de las cosas buenas, de las cosas no tan buenas. Todo podemos hablarlo con Él y Él nos escucha. Y Él comienza a instruir nuestras vidas o sigue instruyendo nuestras vidas. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, tenemos que tener esa dirección, esa instrucción para presentar nuestras vidas. Por eso, yo sigo recomendándole, que yo sé que muchos lo hacen, que usted no comience un solo día en su vida, no se levante y salga de su casa sin haber presentado ese día al Señor. Sin haber dicho, Señor, no sé qué va a acontecer en el día, tengo programado esto. Yo le decía a mi esposa, yo siempre tengo programado para el día 7 o 8 cosas. Yo decía, tengo una lista de cosas por hacer al día. A veces me quedo en la tercera, a veces me quedo en la cuarta, a veces me quedo en la segunda. Y yo creo que nunca he terminado todo lo que tengo que hacer. Dice mi esposa que mi mente va más rápido de lo que yo puedo hacer. A veces sucede, ¿no? A veces yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y cuando pasa, no me dio tiempo a hacer todo. Pero bueno, preséntelo al Señor. Presente la labor diaria, presente lo que quiera hacer. Si tienes que hacer esto, preséntelo al Señor y diga, Señor, hoy tengo previsto hacer esto, hoy tengo previsto reunirme con aquel, hoy tengo previsto a qué hacer el trabajo, hoy voy a ver si veo a mi tía. Y que tú estés en medio, que tú me des una palabra de revelación, que tú me des una palabra de fe, que en el trabajo pueda solucionar este problema que está aconteciendo. Mira aquella condición con el compañero de trabajo que me ha estado contando, acuérdate de su vida, mira lo que está pasando en su matrimonio. Presente el día, Señor. Hable con Dios. Reciba instrucciones de Dios. Si no, es imposible que usted pueda tener un día como enseña la palabra de Dios. Porque esa es la comunión con el Espíritu Santo y el respaldo de la palabra de Dios, lo que hace que camine y que el Espíritu Santo se desarrolle en tu vida y que las cosas sucedan como sucedieron con estos discípulos que habían sido obedientes a la voz de Jesús. Dice los versos 4 y 5 que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. En otras palabras, hay promesas escritas sobre las vidas de cada creyente. Nadie vino al mundo sin una promesa de Dios. Y hay muchas promesas de Dios. ¿Qué sucede? Que muchas personas no conocen las promesas de Dios. Hay creyentes que no conocen las promesas de Dios o que si las conocen, quizá no las crean. Quizá crean que son para otros. Quizá crean que no son para su vida.
Y hay otros que las conocen, las creen, pero no caminan en ellas. No entienden en su vida que esas promesas Dios quiere realizarlas y que tú tienes que comenzar a caminar en pro de esas promesas. No hacer cosas en tu vida que te alejen de esas promesas. Al contrario, si Dios te ha prometido algo, si tú entiendes que hay algo para ti, para tu vida, si tú has recibido un sueño de Dios, si tú tienes un proyecto de Dios y tú lo has presentado delante de Dios y sabes que Dios te va a ayudar, vas a tener que hacer algo en pro de ese proyecto. No puedes esperar que Dios te dé una empresa, tendrás que hacer, hombre, Señor, si tengo espíritu emprendedor, si tengo una idea en mi mente, si sé que me gusta quizá el diseño o tengo tantas cosas, quizá vas a tener que esforzarte en preparar un programa informático o un diseño o coger un libro de diseño y estudiar y relacionarte con personas que tengan que ver con diseño que el Señor va a poner en tu camino para que el propósito, lo que quieras emprender, Él lo pueda bendecir. Pero no puedes decir, oh, sí, tengo todo esto en mi mente, me voy a sentar aquí, Señor, cuando tú quieras, yo empiezo mi empresa de diseño, qué bueno, Señor, que eres, que me prometí. No, así no funciona el reino de los cielos. El reino de los cielos funciona por fe y por movimiento, por esfuerzo, por actitud y por avanzar en aquello que Dios nos ha prometido. Y eso es lo que estaba sucediendo. Dice la palabra de Dios que todo lo que pidas al Padre en mi nombre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todo lo que el creyente pida al Padre en el nombre de Jesús le será hecho, ¿o no? Y yo me pregunto, ¿usted cree que eso es cierto en su vida? Todo lo que usted le pida al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Eso dijo Jesús. Algunos dicen amén y otros dicen, a ver, en vez de amén dice, a ver si es verdad. Parecido. Y Jesús le está hablando a los discípulos en esa ocasión. Y también esa semana de pasión es cuando son todas estas conversaciones con ellos. ¿Por qué? Porque Él está hablando y no habla de que podamos pedir a la Bartola o que podamos decir lo que se nos antoja. Yo le pido al Señor esto, lo otro, o lo que tú crees que necesitas. A veces sucede eso. Y yo recuerdo que esa misma semana fue cuando Santiago y Juan, claro, Jesús les dijo eso, todo lo que pidan al Padre, yo los concederé. Y van Santiago y Juan, se ponen guapos, se arreglan la corbata, van allí delante de Jesús y dicen, Jesús, que tenemos una petición. Como tú dices que todo lo que pidas al Padre tú lo vas a hacer, pues queremos sentarnos. Yo, que soy el más guapo, a la derecha. Y Ricky a la izquierda, porque Ricky es más jovencito. Yo a la derecha y Ricky a la izquierda. Eso te venimos. Y tú dices que todo lo que te pidamos lo vas a hacer. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo Jesús? No sabe lo que están pidiendo. Eso lo dice Jesús. Ustedes no saben lo que están pidiendo. No puedo concederles eso que me piden. Oh, se acaba de decir que todo lo que pidamos, ay, porque mi Padre ya preparó esos lugares para las personas que están reservadas. Es el Padre el que está ejerciendo la voluntad. Entonces no puedo concederle lo que me pido. Por eso muchas veces nosotros pedimos cosas que el Señor no te va a conceder. Porque cuando el Señor hace esta declaración, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os diréis, Él está esperando, Él está confiando y está creyendo. Y Él sabe que el Espíritu Santo nos va a llenar, que el Espíritu Santo nos va a formar y nos va a dirigir y nos va a instruir. Y que entonces vamos a pedir conforme a la voluntad del Padre, porque vamos a pedir en el nombre y en el poder del Espíritu Santo. No voy a pedir lo que a mí me da la gana. No voy a pedir para mis deseos carnales, terrenales, para mis pasiones desordenadas, o para eso no. Pero el Señor dice, no, porque el Espíritu Santo les va a llenar. Y ustedes van a tener comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es de dentro, sabe lo que te conviene. Y entonces el Espíritu Santo va a mover sus mentes, va a mover sus corazones, va a poner deseos de Dios en sus vidas. Y ustedes van a pedir por esos deseos que son del Padre y el Padre los va a conceder. ¿Entienden la diferencia? Sin embargo, Juan y Santiago no estaban pidiendo los deseos del Espíritu. Estaban deseos, yo quiero ser a la derecha y tú a la izquierda. Ya que no podemos ser Jesús, porque Jesús es Jesús, cada uno a la derecha y a la izquierda, ¿no? Porque si fuera muchas veces por nosotros, queremos ser dioses, pero no podemos ser dioses, pero somos hijos de Dios. Entonces tenemos que entender todas estas cosas, porque el Espíritu Santo es el que te va a dirigir cuando tienes esa comunión con Él. Y entonces tus peticiones, tus oraciones, aquello que tú anhelas, va a estar de acuerdo con esa voluntad del Señor. Dice el verso 6, que entonces fueron los discípulos e hicieron lo que les dio la gana. ¿Dice eso? Ah, no, perdón. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús. ¿Usted hace con su vida tal y lo que Jesús le ha mandado? ¿O usted dice, a veces? A veces hago lo que, y a veces hago lo que me da la gana. Yo a veces sé que no lo debo hacer, pero lo hago. Mire, cuando usted hace lo que Jesús, las instrucciones de Jesús, cuando usted hace caso
Ellos vinieron contentos con aquellas 2 burritas y vinieron y decía, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Como yo dije, ¿cómo sabía el tío que allí en aquel otro pueblo estaban las burras, estaban andadas ahí cerca de la puerta y que nos iban a salir aquellos y nos iban a decir, ¿qué hacen con eso? Sobrenatural. Las cosas se dan cuando tú haces lo que Jesús te dice que tienes que hacer. Y se dan siempre, porque acabamos de cantar, su palabra no falla. Fallamos nosotros, pero su palabra no falla. Entonces, a veces cuando fallan cosas en nuestra vida, tenemos que ir a la palabra y decir, estoy fallando porque tu palabra no falla. Y si el Señor me dijo, y el Señor dice, y las instrucciones son estas, yo voy a seguir adelante porque las palabras no fallan. Dice el verso 8 que la mayoría de la multitud tendió sus mantos, se quitó sus chaquetas, sus túnicas, sus mantos que muchas veces llevaban las mantas esas con que a veces dormían incluso, y las tumbaban en el camino. Otros cortaban, como nosotros hoy, ramas de los árboles de palmeras y las tendían por el camino. ¿Por qué? Porque las multitudes responden a la obediencia de los discípulos. Le vuelvo y le digo, las multitudes responden a su obediencia. ¿Lo puede entender? Si usted es obediente en su lugar de trabajo, sus compañeros de trabajo van a responder a su obediencia a Dios, a su respaldo de Dios, a la unción que Dios está en su vida. Las multitudes responden a su obediencia a Dios. Los discípulos obedecieron a Dios, llevaron las burras, pusieron los mantos y entonces las multitudes comenzaron a clamar, Hosana, bendito el que viene. Las multitudes van a responder a sus actos de fe y de obediencia. Si usted entiende esto que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque todo es espiritual. Si usted y yo hacemos lo que Él nos dice, su palabra nos enseña, su palabra nos respalda, porque va a respaldar lo que está escrito en cada tiempo de parte de Dios. Y en aquel momento las profecías de Zacarías y de Isaías se iban a dar, se estaban dando a luz y sus discípulos no eran conscientes. Hay cosas en tu vida que van a suceder cuando tú eres obediente que tú no eres consciente, que te vas a dar cuenta después de pasado el tiempo, como se dieron cuenta ellos. En otras palabras, si tú eres fiel, si eres obediente, si tienes fe, entonces tú y tu casa servirán al Señor. Uy, a todos decimos amén. Algunos se lo creen y otros no se lo creen. Vuelvo y le digo, si tú eres fiel, si tú eres obediente y si tienes fe, entonces tú y tu casa servirán al Señor. ¿Lo crees? Dale un aplauso a Él si lo crees. Gracias a Jesús por mis hermanos, por mi casa y por todo aquello que vas a hacer en el nombre de Jesús. Pero tú y yo tenemos que ser obedientes a lo que Él nos dice. Si no, no se da la palabra. Si no, fallamos nosotros. Si tú honras al Espíritu Santo en tu vida, si tú le buscas en lo secreto, dice Jesús que el Padre te recompensará en público. ¿Pero qué buscamos nosotros? La recompensa pública. No dice la palabra eso. El Señor nos enseña a lo largo de todas las cosas. Entonces, no esperes que la sociedad cambie. Cuando tú y yo, cuando la iglesia de Cristo responde a la voz de Dios, la sociedad, las multitudes son tocadas. ¿Por qué? Porque hay un respaldo espiritual, porque hay personas maduras, hay discípulos que pueden atender a las multitudes. Si no, no se da. Hablaba yo la semana pasada del plan de los 4,000. ¿Por qué? Porque habían discípulos y entonces el Señor pudo partir el pan y decirle a los discípulos, ahora ustedes sirvan. Pero si no hay discípulos, las multitudes no pueden venir a Cristo. No es un fallo de las multitudes, no es un problema de las multitudes. Es el problema que ya lo dijo Jesús en una ocasión. Está todo preparado, la mies está preparada, pero no hay obreros. No hay obreros. Pidan al Señor de la mies que mande obreros a la mies. Y cuando tú estás pidiendo obreros para la mies, automáticamente te vas a hacer obrero porque vas a entender que es esto del reino de los cielos. Versos 9 y 10. Dice, las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás, o sea, estaba lleno de gente aquello, gritaban diciendo... Uy, ustedes están leyendo... Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David. ¿Qué más? Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora sí parece que estaba leyendo. Verso 10 dice, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad
Se agitó y decía, ¿quién es este? Mire, Jesús está en el momento humanamente hablando más alto de su ministerio. Estaba en el máximo índice de popularidad cuando Él está entrando allí a Jerusalén. Estaba por las nubes. Ustedes ahora se cuentan los índices de popularidad de los presidentes, de los ministros, ¿verdad? Pues Jesús estaba en su cota máxima de popularidad. Dice que cuando Él entró, la ciudad se conmovió. Cuando la palabra menciona esto, está hablando no solamente de toda aquella agitación que había de masas, de multitudes, que se acercaban también a la fiesta de la Pascua, sino de una convulsión espiritual, una onda expansiva. Fíjate que los fariseos que estaban allí estaban indignados porque, como decía la pastora, habían abierto hasta la puerta la puerta por donde decía que entraba el Mesías. Esa puerta permanecía cerrada todo el año y solo se abría para los reyes de Israel. Y hacía mucho tiempo que no se abría en ocasiones muy especiales, pero aquello se volvió tanta multitud que abrieron aquella puerta y Él entró, que está a las faldas del Monte de los Olivos. Él subió hacia aquella puerta directo para entrar y entonces aquellos dijeron, ¿qué locura es esta, Jesús? Dile que se callen, mira lo que están haciendo. Si abrieron hasta la puerta del rey, que se callen, la puerta del Mesías ha sido abierta, que se callen. Y Jesús dijo, si estos todos se callan, las piedras que están pisando clamarán al nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Si usted se calla, amada iglesia, si usted se calla, Dios va a buscar provisión por cualquier otro lado, pero es su deber y su obligación y es a lo que Dios lo ha llamado a hacer el evangelio real en su vida, en cada una de nuestras vidas. Yo quiero que usted entienda que Jesús había ido muchas veces a Jerusalén. Él tiene ya 33 años y él había entrado en Jerusalén pues, en la fiesta de Pascua, de Pentecostés. Él estaba cerca de Nazaret, muchas veces había ido. Pero en ese momento algo estaba cambiando, algo diferente. Y pasó lo mismo que había pasado hacía 33 años y medio, precisamente cuando nació Jesús. Dice que a Jerusalén llegaron unos sabios de Oriente, ¿verdad? Hablábamos de ellos cuando los Reyes Magos, y llegaron a Jerusalén con toda aquella comitiva, con toda aquella, y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el Mesías que venimos a anunciar su nacimiento y a adorarle? Y traemos presentes, y traemos regalos, y traemos especias, y traemos lo mejor que tenemos para el Dios de los judíos que ha nacido. Y en aquella ocasión dice que también Jerusalén se conmovió. ¿Ante qué se conmovió? Hacia el anuncio de que el Mesías había nacido. Porque hay una conmoción espiritual. Cuando usted está clamando por un avivamiento para esta tierra, cuando usted está diciendo Espíritu Santo, llena de vida, algo se está moviendo en el mundo espiritual. Hay una conmoción en el mundo espiritual. Si lo hace con sinceridad, si lo hace con fe, si lo hace creyendo y si lo hace perseverante y lo hace adelante, porque su vida va a ser transformada. Porque si usted pide con fe, su vida es transformada por aquello que está usted pidiendo. Lo cree, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces, algo estaba pasando. Cuando tú eres un adorador, la ciudad donde vives es conmovida si tú eres un adorador en espíritu y en verdad. En tu lugar de trabajo, aunque tú no eres consciente, cosas van a suceder. ¿Por qué? Porque tú adoras al Padre en espíritu y en verdad. En tu familia, que quizás las cosas no están funcionando, con tu esposa, con tus hijos, cuando tú deseas de verdad que el Espíritu Santo haga algo en tu interior, las cosas empiezan a cambiar. Y tú dices, ¿y cómo es posible? Si ahora veo esto, porque hay una transformación en tu interior, porque tú toda tu vida has esperado que las cosas cambien a tu alrededor, pero cuando tú recibes el Evangelio, el impacto de Jesús y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, no, Damián, tú te crees que todo el mundo está equivocado, tú te crees que todo el mundo es ruin, tú te crees que tú eres el santo y que fue por culpa de que te pegaron de pequeño, y fue por culpa de aquello, y fue por culpa de lo otro, pero no, es porque no me conoces a mí. Pero si te dejas transformar en tu interior, automáticamente tu familia es transformada, tus hijos son transformados, tu sociedad es transformada. Las personas que te rodean son transformadas por la fe que Él va depositando en ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y por tu obediencia. Gracias, Jesús. Entonces, después de 33 años, ahora entra Jesús una vez más, como tantas veces, a Jerusalén. Pero Él sabe que entra de manera diferente. Entra en su tiempo de cumplimiento. Entra como rey, pero también Él sabe que está entrando como cordero. Él está entrando como sacerdote a las puertas de Jerusalén, pero Él sabe que también va a entrar como ofrenda. Y sabe cómo va a salir de Jerusalén.
Él lo sabe. Por eso las multitudes que lo aclaman, Él sigue pensando y Él sigue consciente de su misión. No cambia, no dice, ay, qué bien, qué contento estamos. Así estaban sus discípulos. Yo me imagino a Pedro ahí como un gallito. Ahí todo, mira todo el mundo, qué importantes somos, todos nos aclaman a nosotros. Mira, yo te puedo conseguir, Henry, te voy a conseguir estar con Jesús. Si te llevas bien conmigo, te voy a conseguir. ¿Entiendes? Ellos se creían importantes, ellos se creían grandes, porque aquello ya era lo máximo del ministerio de Jesús. Y dicen, qué importante, mira, nos aclama, nos coge y nosotros estamos cerquita de Jesús. Eso pensaban ellos, por eso Jesús los baja al suelo cuando se sienta con ellos por la noche y dice, vengan para acá. Ustedes quieren ser grandes, Pedro dice, no, grande no, gigante quiero ser yo. Y se descalza y se pone la bañadera y saca el agua y le descalza los pies a aquellos que no se hacían la pedicura que aprendí el otro día, que no es manicura en los pies. Yo me creía que en los pies era manicura, pero no es pedicura, no tenían pedicura. Y entonces, ¿se acuerda que Pedro dice, no, a mí no me lavo los pies? Dice, pues te vas a andar a mudar. Dice, no, pues entonces lávame todo. Y dice, ay, Nicolás no entiende. Porque muchas veces no entendemos el plan de Dios. Creemos que es a nuestra manera, y no es a nuestra manera. Está escrito ya, está escrito. ¿Ustedes quieren ser grandes? Sirvan. ¿Servimos en la iglesia? No, sirvan su lugar de trabajo, sea excelente en su lugar de trabajo. Haga lo mejor posible, a lo mejor se equivoca porque no sabe muchas cosas. Diga, Espíritu Santo, ayúdame a ser excelente en mi lugar de trabajo. Y cuando sea excelente, no sepa poner, soy el mejor de mi trabajo. No. Porque entonces el Espíritu Santo, pues sigue, tú eres el mejor de trabajo, sigue tú solo. No, sea excelente para ayudar a otros que quizás no son tan excelentes como usted. Sea excelente como esposo, sea excelente como padre, sea excelente como hijo, sea excelente por la presencia de Dios en su vida. Y cada día diciendo, Señor, ayúdame a mejorar como padre, a mejorar como esposo, y tú lo vas a hacer, a mejorar como pastor, a mejorar como amigo, a ser confiable, a ser sincero, a ser grato. Y Él nos va a ayudar. Porque Él es Dios, que precisamente vino para ayudarnos, para dejarse por nosotros. Entonces Jesús está entrando y las multitudes están clamando Hosana, pero la gente ni siquiera entiende lo que está gritando. Hosana, la palabra Hosana es una palabra hebrea que significa sálvanos. Y la gente está diciendo, sálvanos, hijo de David, sálvanos, Mesías, sálvanos, ungido del Señor, sálvanos nuestro rey, sálvanos. Ellos están esperando que Jesús los salve de la dominación romana. Porque ellos eran una provincia dependiente de Roma y estaban ahí las legiones a su alrededor y tenían esto. Entonces ellos están entendiendo en su mente, este es el rey, este es el Mesías, este se va a centrar en el trono, este va a echar a los romanos y nos va a quitar el yugo. Y ellos se acordaban de Moisés, como cuando el pueblo salió de Egipto, que fueron liberados. Él dice, Jesús nos va a liberar. Sálvanos, Señor, libéranos, Señor. Acaba con todos esos corruptos políticos, acaba con los problemas sociales, acaba con los problemas políticos, acaba con tantas cosas. Ellos estaban diciendo eso. Cuando ellos están diciendo sálvanos, ellos están diciendo soluciona todos nuestros problemas, Señor. Y algunas veces nosotros queremos lo mismo. Soluciona todos nuestros problemas, dice. Arréglame la vida. Y algunos estarán pensando, sí, que tú puedas hacer pan para todo el mundo y así no tengo que levantarme a trabajar. Bien, Señor, salva a mí también. ¿O no? Por eso ellos no estaban entendiendo. A ellos estaban diciendo todo esto, sálvanos, Señor, para que vivamos una vida cómoda, quitando a esto y poniéndonos a nosotros. Y véngate de todo el mal que nos han hecho. Sálvanos, Señor. Y Jesús viene a salvarnos desde un punto de vista más elevado. Por eso también les enseña, el que no trabaja, que no... Porque ya empezaban a seguir a Jesús, pues si este nos hace pan, si este multiplica pan, ¿para qué voy a ir a trabajar yo? Jesús dice, no. El que no trabaja, que no coma. Qué importante es eso. El que no trabaja, que no coma. ¿Usted ha entendido eso, verdad? Hay muchas veces que no trabajamos y comemos. Eso tiene que ser una palabra, una promesa de Dios. Fíjese, mire lo que le voy a decir ahora, si usted tiene entendido. Hasta para los jubilados, esto es una palabra de Dios. Porque bueno, los jubilados que pueden cobrar del Estado, pueden cobrar de su pensión y que tienen todo el día para hacer cosas. Usted dígale, Señor, dice tu palabra, el que no trabaja, que no coma. Señor, ¿qué puedo hacer en el día? ¿Qué puedo hacer por tu reino? Y Él te va a conectar quizá con obra social, quizá con esto, quizá con algo espiritual. Él te va a conectar para que tú aproveches el día que Él te ha dado.
Y no te quedes 6 horas mirando la televisión ahí te empieza a caer la hoja por aquí. Para eso no nos llamó el Señor, que no está mal, y usted puede ver la tele las horas que quiera. Pero usted me está entendiendo, ¿verdad? Eso es una promesa, al que no trabaja, que no coma, para cuando tú estás parado, decirle, Señor, dice tu palabra, y yo llevo 1 mes sin trabajar, 2 meses sin trabajar, que el que no trabaja, que no coma, Señor, me agarra tu palabra, porque yo quiero trabajar, Señor, yo quiero ser alimento, yo quiero recibir para poder dar a otros. Esto tienen que entenderlo todos los creyentes, porque en la iglesia de Cristo no debería haber gente ociosa, que alguna epístola la habla en contra de la ociosidad. Usted tiene que entender todas las cosas, pero tiene que saber para agarrarse a las palabras de Dios. Entonces todos aquellos están diciendo, sálvanos, sálvanos. Y por eso cuando llegan dicen, vamos a tener que seguir pagando impuestos, porque si nos salva, echas a los romanos de aquí. Y dice, no, denle a los romanos lo que es de los romanos. ¿O no? ¿Van a tener que seguir pagando impuestos? Sí, y con gusto pagamos impuestos. Los cristianos pagamos impuestos con gusto. Así que si le van a dar una factura falsa, digan, no, a mí me interesa una factura declarada, porque yo tengo que colaborar con el país que me está dando sustento, que está asfaltando las carreteras y que me da seguridad social. Con ese país quiero colaborar yo como cristiano y entonces yo aporto, a mí no me esté dando factura falsa. La factura falsa es usted al diablo, que yo quiero colaborar. Siempre va por ahí. Me acuerdo con el arreglo del coche de 3.000 y pico euros y dice, mira, es que si lo quieres sin factura te ahorras un buen pico. Digo, yo no me quiero ahorrar ni un buen pico. Yo el pico me lo ahorró Jesús, así que póngame la factura ahí. Porque te ahorras por un lado, el enemigo te lo va a cobrar por el otro triplicado o cuadruplicado, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender, y no sé por qué digo esto, no viene al caso, pero bueno, ahí está. Y Jesús diría, en el mundo tendréis aflicción. No viene Jesús para salvarnos de todos los problemas, no. Pero sí dijo, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar. Y diría también, esa semana de pasión, Él le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no la doy como la da el mundo. Yo la doy en el interior, yo doy una paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú puedas estar en medio de una tormenta, que tú puedas estar en la mazmorra más profunda, que tú puedas estar en el programa, en el problema, en el programa también, más grande que pueda haber. Y la paz está en tu interior. Y la paz te lleva. Y la paz te dirige. Y la paz se expresa a través de tu vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso cuando aquella gente está gritando, sálvanos, sálvanos, Señor. Quizás la idea que tú tienes de salvación, o la idea que tienes de cristianismo, o la idea que tienes de Jesús, no es sujeta a la idea del mismo Jesús. Entonces tendrás que volver a replantearte en quién has creído y cómo has creído y qué es el Evangelio. Porque el Evangelio no es comodidad. Eso es lo que la sociedad te vende. El Evangelio no es cómodo. El Evangelio es trabajo. El Evangelio es entrega. El Evangelio es dedicación. Y eso es lo que vemos esa semana llamada Semana de Pasión. Porque Él vino a salvarnos. ¿Sí? ¿De qué nos vino a salvar? Del pecado. El creyente tiene que ser salvo del pecado. No puedes seguir viviendo en pecado tu vida si eres a Cristo, si quieres en Cristo. El dominio del pecado sobre la vida de las personas nos salva el Señor a través de ese sacrificio. Por eso si tú estás viviendo en relaciones que no son, en cosas que no son, en problemas, si estás adicto aquí o aquello, si la pornografía te ha inundado, tienes ayuda de Dios. Y pide ayuda también a tu alrededor, a esas personas que Dios ha puesto, que te han de ayudar para que tú salgas adelante en el nombre de Jesús. Pero tienes que pedir ayuda y tienes que creer en la palabra de Dios y tienes que decir, yo voy a salir hasta adelante porque yo quiero ser lo que dice la palabra de Dios, quiero ser el salvo del pecado y voy a avanzar en el nombre de Jesús. Eso es lo que viene a hacer el Señor. Y a salvarnos de nuestras ataduras emocionales, mentales, de las cicatrices, de las marcas, de las heridas en nuestro interior. Que hay muchas personas que pasan toda su vida herida sin haber sido sanado cuando Jesús vino a salvarnos. Y sobre todo también vino cuando nos ha alabado a que el Espíritu Santo entre y more y habite y viva en tu interior. Dígale, Espíritu Santo, llena mi interior. Dígalo, llena mi interior, Espíritu Santo. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Esa salvación. Él vino, dice la palabra, a traer vista a los ciegos para que veamos de verdad la realidad, a dónde va el mundo y la realidad de Dios. Vino a libertarnos de nosotros mismos, de la maldad, del rencor, de la envidia. Usted no envidia a nadie.
de la queja. No se esté quejando, Él nos vino a liberar de todo eso, del odio, de la religiosidad. Por eso cuando usted dice Hosana, cuando cantamos Hosana, estamos diciendo, sálvanos, Señor. Eres nuestro Salvador. Un Salvador de todo aquello que se ha opuesto siempre a tu presencia y a tu persona. Entonces hay un baño de masa en aquella ocasión y los discípulos se crecen, se sienten importantes. Fíjese, el mismo Judas Iscariote cree que ha llegado el momento de iniciar la rebelión. Dice, ahora sí es el momento. Vamos a iniciar la revuelta romana. Porque Judas era tendenciero. En realidad había odio en el corazón de Judas por aquellos que los oprimían. Usted no puede odiar a nadie. Había odio por los romanos. Había odio por aquellas clases. Había odio por los gentiles porque quería que todos tenían que ser judíos. Había odio por los inmigrantes. Había odio por los que venían allá. Había odio en el corazón. Pero estaban con Jesús. Pero había odio en su corazón. Y cuando él ve que Jesús no se levanta en armas, no aprovecha su ocasión, dice, al final no va a hacer nada. Pienso yo que Judas lo que dice, voy a forzarlo a que se reviente en armas y por eso lo vendo. Porque cuando se vea oprimido se va a levantar y decir, y va a comenzar la revolución. Pero eso no sucedió. Porque llevaba 3 años y medio con Jesús y no entendía el corazón de Dios. Y no entendió el plan de Dios. Y no entendió el mensaje de Dios. Y Jesús no empezó ninguna revolución política, ni militar, ni económica, ni social. Jesús vino buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y vino a abrir el camino para que el Espíritu Santo llene su vida y usted se vuelva conforme al propósito que Dios ha establecido. Entonces, ¿cuántas veces no entendemos el plan de Dios y tratamos de forzar a Dios a hacer lo que nosotros queremos? ¿Le ha pasado alguna vez? Y está orando, y está orando, y está orando. Y Dios te dijo, ¿eso no es para ti? Sí, porque yo lo quiero, porque eso sí para mí, porque yo lo quiero. Y fuerza, intenta forzar como Judas a hacer tu voluntad y no la de Dios. Porque los conceptos, ideales, emociones, pensamientos personales muchas veces son ajenos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si seguimos de cabezones, a veces nos enfrentamos con vidas creyentes toda su vida habiendo creído, vidas desgastadas, vidas que han sido engañadas. Por eso a veces amamos la entrada triunfal, porque todos amamos que nos admiren, está dentro de nuestra ADN, todos queremos que nos respeten o no, todos amamos que nos feliciten cuando tú haces un buen trabajo y no me felicitó, y que te digan y que te valoren. No está mal que la gente te valore, pero no puedes amar más eso que amar la voluntad de Dios. Ese es el gran problema que a veces tenemos los creyentes. Nos amamos que nos lleven en el burro, amamos la comunidad, amamos que todos nos quieran. Y cuando alguien no te quiere, que sale en tu interior. Jesús, sobre todas las cosas, amó hacer la voluntad del Padre. Y eso es la Semana Santa. La Semana Santa es, si usted sigue leyendo todos esos días que le comenté, es el celo de Jesús por la santidad de Dios. Qué importante es eso. El celo de Jesús, el corazón de Jesús revelado. La Semana Santa, la vida de Jesús es entrega, es sacrificio, es obediencia, es intimidad, es oración, es pasión, es determinación. Todo eso es la Semana Santa. Y a veces no entendemos. Claro que hoy la Semana Santa es otra cosa. Es playa en el sur. ¿O no? Y si puedes irte a comer a La Palma, mejor. Pero eso no fue en su origen. Y no te estoy diciendo que no te vayas a vacaciones. Te estoy diciendo que entiendas la vida en sí, porque tampoco si vienes en la Semana Santa ya eres bueno. No. Es que no se trata de la Semana Santa. Se trata de la vida. Si tu vida es santa, si tu vida es lo que determinó y lo que presenta y lo que proyecta Jesús, es pedir que se haga la voluntad de Dios, aunque el precio sea tener que morir. Mira lo que digo, iglesia, a lo que más ame. Es morir a nosotros mismos para que el Espíritu Santo crezca, para que el plan se desarrolle en tu vida. Eso es a lo que somos llamados en Jesucristo sin fronteras, a que el Espíritu Santo sea el que a través de nuestras vidas haga las peticiones al Padre que van a ser cubiertas por el mismo Señor. De eso se trata. Pero necesitamos esa comunión con Él. Entonces, cada día de la Semana Santa tiene un mensaje divino. Pero también quiero que entiendas esto, que cada día de tu vida hay una razón de ser en ese día. No podemos pasar por los días como diciendo, bueno, un día echado para atrás, un día más. Y
Bueno, nada. Algo. Hay una razón de ser en ese día. Por eso cuando tú presentas el día al Señor, Dios va a respaldarte y Dios, cuando tú estás pendiente de lo que Él va a hacer, va a suceder algo. Cuando tú crees que ese día es por algo, que ese día vas a ir a tu lugar de trabajo, que ya vas quizá yendo 30 veces al mismo lugar de trabajo, lavando los mismos platos quizá, pero tú dices, pero algo. Este día tiene una razón de ser para ti, Jesús. Y no te digo que no vayas a dejar de lavar los platos que llevas lavando 30 años, pero algo va a suceder. Porque quizá tu mente está conectada con Dios. O quizá ese plato se rompe y te vas a la clínica porque te cortaste el dedo y en la clínica Dios va a hacer algo a través de ese dedo y a través del testimonio de tu fe. Yo no lo sé. Por eso aún en el lugar de trabajo un problema se puede convertir en una bendición cuando tú entiendes que tenemos un Dios poderoso detrás, actuando. Y así es toda la vida. Cada día. Señor, ¿qué vas a hacer hoy, Señor? ¿Cómo me voy a emocionar hoy? ¿Quién vas a poner en mi camino hoy? Oh, Señor. Y quizás el Señor dice, no, hoy te vas a encerrar en tu casa que hoy es día de ayuno, te irá para adentro. Hoy no voy a encontrarme con nadie, no, hoy vas a hacer una batalla espiritual en tu casa. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Y otra vez digo, hoy voy a ayunar, Señor. Hoy sí voy a consagrar el día para ti, dice que vas a consagrar el día para mí. Tira, vete a darte una vuelta que te vas a encontrar con alguien. Y te vas a encontrar con alguien. Pero tienes que estar receptivo a lo que Él quiere hacer, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y así es la vida. La vida del creyente creo que es la vida más emocionante, más apasionada que pueda haber. Claro que si te pegas 6 horas delante de la televisión, pues poca pasión habrá. ¿O no? Entonces tú decides cómo quieres vivirla. Tú decides cómo quieres vivir tu vida. Cada uno estamos decidiendo, pero conociendo el mensaje del Señor. Y a medida que la fe va creciendo en nosotros, la vida es maravillosa. Porque es morir a nosotros mismos. Es darte cuenta de que sigues vivo muchas veces. Cuando quieres esto, y dices, uy, Señor, seguía vivo aquí. Pensaba que había muerto. Cada día tienes ese mensaje. Yo quisiera terminar hoy, si... por ahí está, si me acompañan. Me quería que había sido el arrebatamiento y que nos habíamos quedado todos. Solo se había llevado a mi esposa. Porque Él viene. Y eso lo estamos celebrando hoy. Estamos diciendo, Él viene. Y las puertas están ahí. Y todo lo que se está dando, que Jesús precisamente la Semana Santa, desde el Monte de los Olivos, le estaba comentando los últimos tiempos y dando las instrucciones finales a los discípulos, las estamos viendo en nuestros días. Y por eso el Señor nos llama. Porque un día no vamos a estar. Él va a venir. El relato de este mismo acontecimiento que escribe Juan, dice lo siguiente. Juan 12, 16. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palma. Yo traje por aquí algo así como esta. ¿Qué tomaron? Hojas de palma, qué bonito, hojas de palma, qué precioso. Tomaron hojas de palma y salieron a recibirle. Y gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se imagina? Miles de personas, ¡Hosana! Y otros decían que iban delante, iban barriendo el terreno, ¡Hosana! Y la burrita pasaba. Y otro se quitaba la chaqueta, y ¡Hosana al que viene! Y se quitaba el manto. Y aquel uno barría y el otro cogía. Decía, que pase el rey, que pase el rey. Y el otro iba agarrando, y otra chaqueta, y otro manto, y otros detrás. Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosana! Tomaron hojas de palma y salieron a recibirle y gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando al pollino, se montó, como está escrito, no temas, te dice el Señor. No temas, hija de Sión, he aquí tu Rey viene. Humilde, humilde. Aprendamos de la humildad del Señor Jesús. A veces vas a tener que agachar la cabeza, a veces vas a tener que decir, no, humilde, humilde como el Señor. Sus discípulos no entendieron esto al principio, como ustedes muchas cosas que no entienden en su vida. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de Él y de que habían hecho estas cosas. Hay cosas que ahora no vas a entender. Sin embargo, el Señor te dice, tú sigue levantando las palmas, tú sigue aplaudiendo. ¿Puedes aplaudir conmigo? Estas son las palmas ahora, tú sigue las palmas, tú sigue aplaudiendo. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Tú sigue diciendo, bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene, en el nombre de Jesús. Nuestras palmas. Gracias, Jesús. Espíritu de Dios.
Hoy celebramos. Espíritu Santo, Dios bendito el que viene. A ti a las palmas, las palmas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. A ti toda la gloria. Batían las palmas a lo alto. Bendito el que viene. Bendito el que viene.